Hey, muy buenas noches por la mañana con tintes de tarde para todo el mundo. El día de hoy no venimos con un capítulo nuevo de qué cosa seria Trip, sino, por otra parte, estaremos abriendo una nueva sección para este universo y consistirá en qué boletín serio Trip. Será nuestro noticiero de desconfianza e indignación número 1. Porque si ustedes pueden mirar, posiblemente vean la portada distinta a como lo ven habitualmente. Porque como les digo, esto no es qué cosa seria, sino qué boletín serio. Bueno, la idea de este espacio es hacer un resumen sobre noticias que ocurrieron recientemente y que de pronto su merced no se había dado cuenta, no tenía ni la más remota idea o simplemente solo quiere venir aquí a informarse. Así que sí, la idea de este espacio es que no sea igual a qué cosa seria. Incluso quiero que tenga una producción distinta, cositas diferentes, pero pues a fin de cuentas eso ya lo irán viendo y escuchando ustedes con el pasar de los boletines. Ahora bien, después de dar todas estas importantes aclaraciones, pues nada, que entren los titulares. El pasado 19 de julio del 2024 fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión a Luis Fernando Duque, ex representante legal de la Unión Temporal de Centro Poblados, involucrado por el escándalo de corrupción que, si usted no recuerda acerca de este escándalo, bueno, consiste que este caso es de una millonaria licitación de Centro Poblados para llevar internet a zonas rurales del Ministerio de las TIC. Hay que recordar que todo esto sucedió bajo el gobierno de Iván Duque. El pasado 18 de julio fue condenado a 11 años de cárcel a Donafer Lunar, el ciudadano venezolano que fue responsable de un violento atraco con cuchillo en el puente de la avenida NQS con calle 80 cerca a Escuela Militar en Bogotá. Cabe recordar que meses atrás el rostro de Donafer se encontraba en las redes sociales, ya que todo el atraco que cometió en el puente quedó registrado por la víctima en un video. Un hombre de 49 años cayó desde un edificio en el norte de Bogotá. Según el primer informe de la Secretaría de Salud, el hombre presuntamente se habría lanzado desde un piso 21. En la sección de deportes, un mes después de haber finalizado los cuadrangulares de la Liga Femenina Colombiana, por fin se conocen las fechas y se confirman los estadios. En un bonus track hablaremos brevemente sobre el arbitraje del fútbol colombiano, específicamente de la noticia que se dio a conocer el 22 de junio sobre 15 árbitros que sacaron de la Liga Colombiana. Para nuestra sección de entretenimiento hablaremos un poco sobre lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, que ha dado mucho de qué hablar. Explosivo, insólito, inédito, increíble, ¡wow! ¡Sorprendente! Para comenzar con este boletín serio, abriremos con uno de los escándalos de corrupción más sonados en los últimos años en el país. Aunque bueno, si miramos bien, hay como 7 u 8 casos más de corrupción que son igual de importantes, pero bueno. Retomando, el pasado 19 de julio, el juez Carlos Alberto Moreno de Bogotá condenó a 4 años y 4 meses de prisión al ex representante legal de la Unión Temporal de Centro Poblados, Luis Fernando Duque Torres, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y peculado por apropiación en favores de terceros. Y aparte de todo esto, está obligado a pagar una multa de más de 7.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿por qué condenaron a este honorable sujeto a tan solo 4 años de cárcel? Bueno, resulta, pasa y acontece que por allá en el gobierno de Iván Duque, bajo la responsabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, mejor conocido como el Ministerio de las TIC, realizó una millonaria licitación para llevar internet a zonas rurales. Pero, por desgracia, para las personas de las zonas rurales, el proyecto nunca arrancó. Cabe recordar que la ministra en cabeza en ese entonces del ministerio fue Karen Abudinen. Vale, ya entendiendo por qué este proyecto tenía como idea llevar internet a zonas rurales,
¿por qué fue que esto no sucedió? Bueno, resulta, pasa y acontece que el honorable Luis Fernando Duque fue la persona que autorizó un desembolso de un anticipo de 70.243 millones de pesos que fueron destinados a las empresas Nuovo Security LLC e Incelsa SAS, que como cosa rara, pues tenía vinculaciones extrañas, porque aquí todos son vinculaciones raras, porque resulta que tenía vínculos con los excontratistas Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel, quien puede que ahorita no les suene mucho, pero estas personas serían quienes se apropiarían de este dinero. Cabe recordar que Emilio José Tapia Aldana es mejor conocido como el zar de la contratación, puesto que es un convicto abogado involucrado en el conocido escándalo de corrupción, el carrusel de la contratación. Es importante aclarar que Emilio José Tapia Aldana se habría quedado con 6.182.651.043 pesos. Y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, propietario de la empresa Nuovo Security LLC, se apropió de 9.062.301.903 pesos. Bueno, regresando con Luis Fernando Duque, esta condena se da 2 años después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, en el que consistía que el ente acusador degrada la forma de participación de Luis Fernando Duque de coautor a cómplice, cosa que lo haría aceptar su responsabilidad por los delitos que fue condenado, y por lo mismo su rebaja es de tan solo 4 años de cárcel. De hecho, algo supremamente interesante de todo este caso y este entramado de corrupción es que, leyendo varios medios de información, me percaté de varias cosas, pero antes de contárselas, en la nota que sacó La Silla Vacía sobre la noticia, nos cuentan que en marzo de este año, Mauricio Liscano, el ministro de las TIC, el actual ministro de las TIC, aseguró que solo se han recuperado 2.000 millones de pesos, cosa interesante, porque pues leyendo un informe de Infobae sobre el acuerdo que hizo el señor Duque con la Fiscalía, encontré pues cosas muy interesantes. Es más, yo mismo se los voy a leer. Y de paso, quiero aclarar que esta nota que les voy a leer es del 15 de diciembre del 2022, o sea, del momento en que estaba saliendo la especulación sobre el acuerdo que se iba a hacer o no con la Fiscalía. Bueno, abro comillas de otro encomillado que tiene la misma nota. Así que abro comillas sobre un entrecomillado. El insólito preacuerdo fue hecho a instancias de la fiscal Andrea Muñoz, pero su principal impulsor ha sido el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Calderón, cierro comillas, señaló el periodista Daniel Coronel sobre el preacuerdo, y agregó que en enero será presentado a un juez debido a que el fiscal Francisco Barbosa, de ese momento, ya dio su parte positiva al proceso. Si el preacuerdo se diera, el acusado tendría que pagar tan solo 55 meses de cárcel y devolver una suma simbólica menor de 2.000 millones de pesos, valor que equivale a cerca de un 2% de lo que perdió la nación con el desfalco, cierro comillas. Ahora bien, escuchando esto y ya sabiendo lo que sucedió, vale, primero el gobierno solo ha recuperado un 2% de lo perdido. Y como ya vieron en el acuerdo y sentencia de Luis Fernando Duque, tiene que pagar en un plazo de 1 año una multa equivalente a 7.610.256.733 pesos, a diferencia de los 2.000 millones de pesos que inicialmente iba a pagar como multa. Bueno, para finalizar con esta nota, le vamos a poner la cerecita al pastel, porque hablando de toda esta investigación que yo hice para realizar este informe y poder contar bien esta noticia, bueno, me percaté de que hay cositas que si uno mira con detalle, pues se le hace raro. O sea, a mí se me hizo muy raro. Y me refiero a que cuando yo estuve pues buscando noticias, fuentes de información para esto, di con la casualidad de que, por ejemplo, la nota del Espectador sobre esta noticia es solamente para personas que estén suscritos a ellos. O sea, si tú no estás suscrito al Espectador, pues no puedes leer la nota. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, así que pues que cualquiera no pueda leer la nota a menos de que sea suscriptor en el Espectador. Bueno, lo que más me sorprendió y se me hizo raro fue que El Tiempo
no haya hecho ni siquiera una nota sobre esta condena. Si ustedes buscan en la página web del Tiempo, créanme que no hay una noticia alguna reciente sobre Luis Fernando Duque y su condena. No sé, me pareció muy raro. Cositas que uno se da cuenta. Para nuestra segunda noticia, vengo ahora con otra condena, pero esta vez no va a ser a un honorable sujeto que se embolata 70.000 millones, sino a un tipo que hace unos meses fue viral en redes sociales por un video. Yo sé que si les digo el nombre de Donafer Lunar, puede que no les suene. Pero si les recuerdo el robo de una patineta eléctrica en el puente de la avenida NQS con calle 80, cerca de Escuela Militar en Bogotá, por allá en el mes de marzo, puede que ya más o menos lo recuerden. Bueno, resulta, pasa y acontece que después de que el video se hiciera viral y existiera mucha inconformidad colectiva por la crisis de seguridad que está sucediendo en Bogotá actualmente, el 14 de mayo el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la captura de Donafer y de 2 individuos que también eran cómplices de los hurtos. De hecho, algo muy viral de esta captura es que estos 3 hombres, cuando estaban siendo capturados, se les veía sonrientes y cagados de la risa. Así como el chiste de los Simpson. Espósenlo, vamos a encerrar a este gusano. ¡Ja! Volveré a la calle en 24 horas. Tal vez sean 12. El pasado 18 de julio, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca logró que un juez emitiera condena a los 3 hombres, de los cuales 2 de ellos son provenientes de Venezuela. De hecho, a Donafer Lunar y a Reinel Antonio Granadilla Sangroni, cuando terminen de cumplir su condena, sus 11 años de condena, serán expulsados del país para que regresen a Venezuela. El otro delincuente colombiano se llama Arles Luis Olivares Rodríguez. Cabe recalcar que cuando se hizo la captura a estos 3 delincuentes, se encontraban robando bicicletas en una vía que conduce hacia Choachí. Incluso se dice que las bicicletas que estaban robando estaban evaluadas en 20 y 40 millones de pesos. De hecho, una de las víctimas de estos sujetos fue el reconocido Javier Jamaica. Ahora bien, para finalizar con esta noticia, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Si miramos bien, la condena que le dan a estos 3 ladrones está bien, o sea, 11 años de cárcel, o sea, obviamente habrán personas que les gustaría que tuvieran más tiempo ahí en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que si tomamos como referencia la noticia anterior, o sea, tengamos en cuenta que en la noticia anterior estábamos hablando de un tipo que se robó 70.000 millones de pesos. O bueno, no se robó solamente él porque obviamente como es un entramado de corrupción hay muchas más cabezas por allá perdidas. Entonces pues sí, o sea, estamos hablando de un robo de 70.000 millones de pesos y entre comillas el cerebro de toda esta orquesta que se armó le metieron solamente 4 años de cárcel con 4 meses. Que lo más probable que suceda es que ni siquiera pague un día en la cárcel como se deba, porque pues a fin de cuentas así es como sucede con los políticos corruptos o las personas que están involucradas en corrupción. No pagan un día de cárcel como se debe porque terminan dándoles casa por cárcel, facilitándoles todo el proceso, haciendo un montón de cosas relajadas. Tanto así que pareciera que nosotros como nación fue que le salimos a deber a ellos porque no los dejamos robar bien la plata. O sea, es que a ver, en este país es un país absurdo. Porque, a ver, no sé si ustedes se acuerdan, pero por allá en el lejano 2012, hace más de 10 años, salió una noticia que causó demasiada indignación en las personas. O sea, causó demasiada indignación en las personas porque resulta que un campesino se había robado una caja de caldo de gallina. Y resulta que por robarse la caja de caldo de gallina, pues casi le ponen a pagar 6 años de cárcel. Y eso que su historia era una completa tragedia, una injusticia. O sea, esa noticia es algo que ha trascendido con el tiempo en Colombia. Que incluso ha servido para hacer memes de que, venga, esta persona se robó un caldo de gallina, una caja de caldo de gallina y le van a meter 6 años de cárcel. A otro honorable sujeto
de corbata, de cuello blanco, como dicen por ahí, que toda la vida ha tenido plata, pues venga de la nada, se robe una millonada, no pase absolutamente nada y nosotros le terminemos a deber. Bueno, cosas para pensar, mi gente, cosas para pensar. El pasado 26 de julio, a través de redes sociales, alrededor de la 1:30 de la tarde, muchas personas afirmaban que una persona cayó desde lo más alto de la Torre Itaú en Bogotá, ubicado en la carrera séptima número 2718. Según confirmó horas después el Banco Itaú, se trataría de Carlos Eduardo Martínez, de 49 años, quien se desempeñaba como gerente legal del banco desde el 2015. Aunque no hay de momento mucha información sobre lo sucedido, en el primer informe de la Secretaría de Salud, el hombre presuntamente se habría lanzado desde el piso 21 del edificio. De hecho, quiero aprovechar esta noticia para también recordarles a los oyentes que el pasado 21 de julio, acá en Colombia, se hizo muy conocido el caso de suicidio de una médica residente de la Universidad Javeriana, mejor conocida como Catalina Gutiérrez Zuluaga. La cosa con todo este caso es que se volvió a tocar el tema sobre el maltrato y las humillaciones que puede sufrir la gente y, por desgracia, en este caso, presuntamente Catalina no habría soportado el maltrato y las humillaciones ocasionadas por sus superiores. De hecho, parte de toda esta polémica sucede también porque se han hecho varias denuncias de que estas prácticas de abuso son habituales en la formación universitaria. Incluso para seguir aportando a este complejo tema que en ocasiones, por no decir que todo el tiempo sucede, siempre lo menosprecian y lo hacen ver como que solo son personas dramáticas, exageradas, que son provenientes de la generación de cristal, como muchas personas pueden afirmar en redes sociales. Bueno, para finalizar con estas difíciles noticias y de paso dar una reflexión, quiero contarles que a raíz de lo que sucedió con Catalina se destaparon muchos casos de abusos y humillaciones, tanto así que se conoció otro caso de un estudiante de medicina de los Andes que se quitó la vida el año pasado. Según la revista Semana, el 9 de septiembre de 2023 fue el día que el joven Sebastián Castellanos, de 20 años, decidió quitarse la vida. De hecho, la historia de Sebastián es algo que en lo personal me trastocó y la verdad me indignó bastante, porque resulta que Sebastián en el año de 2019, con apenas 16 años, se graduó del colegio Juan Bautista María Vianney en Paipa y fue el mejor ICFES de Boyacá y el octavo del país, cosa que le permitiría acceder a la beca del Ministerio de Educación por medio del programa de Generación E. Yo no sé si ustedes saben, pero se dice que en la Universidad de los Andes, a las personas que son becadas, se les dice y se les conoce como los de la maleta Toto, entre comillas, de una forma completamente despectiva para tomarlos como burlas al no tener el mismo ingreso económico. De hecho, en muchas ocasiones he visto a varios estudiantes y personas de esta universidad negar dichas acusaciones, porque pues obviamente pues también son acusaciones graves y también genera una estigmatización con los estudiantes de los Andes, porque no todos son así, pero pues también lo importante que hay que decir con todo esto es que también incluso existen noticias que han informado acerca de específicamente este apodo de los de la maleta Toto, que van dirigido hacia las personas que tienen beca en esa universidad. Como si tener una maleta Toto fuera una cosa mala, o sea, es que no tiene ni sentido. Pero bueno, dejando eso de lado, resulta que la madre de Sebastián reveló que un amigo de su hijo le pasó una lista con los nombres de las personas que habrían causado abusos y rechazos al joven. En este listado se encuentran nombres de compañeros de la carrera, profesores de medicina social, microbiología, patología y farmacología. De hecho, la mamá de Sebastián le dijo lo siguiente a Semana, abro comillas: él me decía que estaba presionado, que nadie lo quería, que lo rechazaban y que había un grupo de profesores, en especial esa profesora, que lo trataba mal, lo hacía sentir mal y le gritaba al frente de todos que con él era muy fácil acabar. Los compañeros le hacían bullying y no querían trabajar con él.
Ahí empezó a caer en depresión, cierro comillas. Y vuelvo a recalcar, también afirmo que en la universidad lo discriminaban por su condición social y económica, solo por haber logrado tener una matrícula de medicina gracias a la beca del Ministerio de Educación. Porque como ustedes bien saben, si tú tienes la posibilidad de estudiar una carrera universitaria en este país, estás teniendo un privilegio inmensísimo porque no todo el mundo en Colombia puede pagarse una carrera universitaria y mucho menos en una de las mejores universidades del país. Ya para finalizar con esta noticia, quiero darles una reflexión y es que el tema de la salud mental no es algo que nació de la noche a la mañana, no es algo que tuvo que nacer después de pandemia. De hecho, si no fueran por los problemas y secuelas que nos dejó la pandemia en este ámbito de la salud mental, ni siquiera lo estaríamos tocando en estos momentos. Porque por desgracia, también se ha vuelto algo normal y común el simple hecho de que alguien se quite la vida. O sea, veamos lo delicado que es todo esto y también entender los contextos de las personas. Yo sé que es difícil y a veces parece imposible, pero hagan todo lo posible por siempre conseguir una red de apoyo. De personas que te quieran, que te amen, que te quieran escuchar, así sea. Que puedas encontrar un lugar en donde puedas desahogar todo el dolor que puedas estar cargando. Recuerda que por más que parece que puedas estar completamente solo o sola, en este momento hay personas que en serio te aman y que anhelan poderte ver bien. De hecho, para poder cerrar y terminar con toda esta nota, quiero decirles que en el Instagram de Qué Cosa Seria les dejaré en las historias e historias destacadas un enlace con el Directorio General Nacional de Atención en Salud Mental. La idea de esto es que al menos si su merced está pasando por algo o conoce a alguien que está pasando por algo, puede que tener esta línea de atención le salve la vida y posiblemente le pueda ayudar a sentirse mejor. Yo sé que hablar de salud mental en este país es una cosa jodida y muy difícil, porque tampoco hay muchos canales que nos puedan ayudar o incluso poder tener el acceso para pagar un psicólogo es algo que no está en nuestras capacidades económicas. Así que por lo menos para poder iniciar con algo, pues pienso que así sea con este link que espero puedan tener todos ustedes de fácil acceso, pues los pueda ayudar para tener esa línea de ayuda por lo que sea, porque la verdad, aunque la salud mental es algo que a día de hoy quieran ver menos, disminuir, como que no tiene ninguna importancia ni relevancia, créanme que incluso se ha planteado de que la nueva pandemia pues es en cuestión a esta alta incremento de tasas de suicidio, cosa que es muy delicado la verdad. El pasado domingo 7 de julio se confirmaron las fechas de la final de la Liga Femenina Betplay 2024, que tendrá como protagonistas a las Azucareras y las Leonas, mejor dicho, al Deportivo Cali contra Independiente Santa Fe. Bueno, para poder hablar de esta noticia, empecemos con el contexto. Para esto me voy a referir a un reel/video que sacó el medio independiente Vorágine en Instagram. En este reel nos explican cómo la DIMAYOR, la División Mayor de Fútbol Colombiano, en enero de este año había dado los lineamientos de la Liga Femenina, ya que esta solo tendría una edición, a diferencia del fútbol masculino que se juegan 2 torneos en un año. Bueno, se supone que 15 equipos disputarían un torneo de 6 meses. En el reel de Vorágine, que recomiendo lo vean completo, en serio se los recomiendo que se hagan una pasada por el Instagram de Vorágine. Y bueno, nos cuentan en este reel que estos 6 meses de competencia en verdad se jugaron de la siguiente manera. 5 meses fueron en competencia pura, pero en realidad fueron 4 meses para los equipos que no clasificaron al cuadrangular final. Y por alguna extraña razón, hubo un mes en el que no se iba a jugar absolutamente nada. De hecho, como pueden ver, desde comienzos de julio, para ser más exactos, el 7 de julio, ya se conocía quiénes eran las finalistas. Es más, les voy a leer las declaraciones que dio Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, en Deportes Caracol. Abro comillas. La estamos programando, la final, tentativamente para el 10 y el 18 de agosto, esperando que termine la Copa América y los Juegos Olímpicos que están ahí metidos en la mitad.
esta semana no se pudieron hacer porque estamos con todos los preparativos del Mundial Femenino Sub-20 y así ya había quedado determinado con los clubes. Cierro comillas. Ahora bien, después de escuchar las declaraciones del presidente de la DIMAYOR, pues resulta que, como pueden ver, es por los preparativos que se tiene con el Mundial Femenino Sub-20, ¿no? Bueno, resulta que por estos preparativos, incluso el IDRD, la Institución de Recreación y Deportes de aquí de Bogotá, por poco hace jugar a las Leonas fuera de Bogotá, ya que el Campín se encuentra en adecuaciones para que se lo puedan entregar a la FIFA en óptimas condiciones para el Mundial Femenino Sub-20. Pero momento. Recapitulemos hasta acá, ¿ok? Si somos conscientes de que prácticamente va a pasar, o bueno, ya pasó 1 mes y 10 días más o menos, desde que las jugadoras no tienen ninguna actividad competitiva. Y aparte, para colmo, casi ni las iban a poder dejar jugar en su propia casa, o sea, en su estadio, con su gente. ¿Entienden? O sea, ahora, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que todo esto que está pasando con el fútbol femenino, o sea, de que toca esperar 1 mes entero para que se juegue una final y que para colmo ni siquiera que haya una incertidumbre con el estadio, que ni siquiera se sabe dónde se va a jugar, no, o sea, que no se sabe absolutamente nada, ¿ustedes creen que algo así podría pasarles a la liga masculina? La tan esperada final se jugará la ida en el estadio del Deportivo Cali a las 3:30 p.m. el domingo 11 de agosto y la vuelta será el viernes 16 de agosto a las 7:30 p.m. en el Campín. Incluso aquí yo, porque me encanta fastidiar. ¿Ustedes creen que una final del fútbol masculino de la Liga Profesional Colombiana se jugará una ida un domingo a las 3:30 p.m.? Y aparte, ¿se jugaría una vuelta un viernes a las 7:30 de la noche? No sé, piénsenlo. O sea, piénsenlo. Y como bonus track en nuestra sección deportiva, continuamos hablando sobre fútbol profesional colombiano. Pero en esta ocasión haremos énfasis en el fútbol profesional colombiano masculino porque estamos en estos momentos en plena competencia del segundo semestre de la liga. Últimamente hemos estado viendo cómo constantemente en las hinchadas y en los fanáticos del fútbol hay un descontento en general por parte de la mediocridad arbitral. Cabe recordar que pues de esto ya hemos hablado en Qué Cosa Seria. Para eso pueden pasarse a escuchar el capítulo 4 del podcast. Pero bueno, retomando. El pasado 22 de junio se dio a conocer supuestamente que la comisión de árbitros sacó del panel a 15 jueces entre centrales, asistentes, VAR y AVARs por presunta vinculación con apuestas deportivas. De hecho, esto como tal no es confirmado. Incluso da la casualidad de que algunos de los nombres que están en esta lista en sí dicen que no iban a continuar siendo árbitros porque al parecer, supuestamente, tenían problemas con temas físicos y que por dichos problemas físicos no habrían pasado las pruebas. Incluso también hay otros casos por ahí de otros nombres en esa misma lista de que no continúan siendo árbitros de por sí solamente por temas de la edad. Y si ustedes escucharon el capítulo de Qué Cosa Sería que les estoy diciendo donde hablamos del arbitraje colombiano, bueno, ustedes también van a recordar pues cómo funciona todo esto. Pero bueno, yo la verdad, como les digo, yo no puedo ni afirmar ni confirmar absolutamente nada, porque en este país todo el tiempo estamos viviendo de supuestos. Pero el periodista Alejandro Pino Calat puso en Twitter o X, como quieran llamarlo ustedes, lo siguiente, abro comillas. Lo increíble es que sí borraron 15 árbitros por sospechas de participación en apuestas. Tendría que irse Imer Machado, que fue el que los nombró. Los sostuvo a pesar de lo evidente y los puso en esos partidos que supuestamente arreglaron. Pero no, Imer Machado sigue. Increíble. Cierro comillas.
Y bueno, para cerrar el boletín del día de hoy, en nuestra sección de entretenimiento hablaremos sobre uno de los shows más controversiales que se vivieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos. De hecho, como spoiler, quiero hacer un capítulo de qué cosa sería que sea un especial Juegos Olímpicos, hablando sobre la inauguración, los eventos y todo lo que ha estado sucediendo alrededor de todo este evento. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo y mi yo del futuro también lo irá viendo. Para entrar en contexto, el pasado viernes 26 de julio fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, inauguración que tuvo una duración de 4 horas aproximadamente. Sí, escucharon bien, duró 4 horas todo el evento. Y lo que más dio de hablar fueron puntualmente dos presentaciones que estuvo en boca de todo el mundo y generó gran controversia. Para el cierre de este noticiero hablaremos específicamente de este momento en concreto. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Este épico momento es por parte de la banda francesa de death metal y metal progresivo Gojira, que hizo una presentación histórica en los Juegos Olímpicos, ya que aparte de convertirse en la primera agrupación de metal en aparecer en una inauguración, en este show hubo de todo. Un increíble performance, tuvo explosivos y aparte contó con la participación de la cantante de ópera Mariana Viotti. La canción que tocaron e interpretaron fue A Saira o A Saiga, como quieras, es que no hablo francés. El histórico show comenzó mostrando a Mariana Viotti representando a María Antonieta, la reina que fue decapitada cuando sucedió la Revolución Francesa en 1789, mientras Gojira tocaba al costado del palacio de la maldita sea. La conciergerie. La conciergerie. En este sorprendente show se podría ver como mientras Gojira tocaba a un costado se podían ver explosiones. También luego en un momento se podía ver a la mezzosoprano pasando en un barco muy fiel al estilo de la ópera, mientras se veían también, como les digo, las explosiones y como un líquido rojo que podría ser vino o sangre mientras salían llamas del palacio. No, o sea, tienen que verse este show y también juzgarlo por ustedes mismos porque visualmente es un espectáculo. O sea, es muy interesante todo lo que se ve ahí. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿y todo este show por qué fue un escándalo por redes sociales y en general hubo indignación? Bueno, resulta, pasa y acontece que muchas personas, después del espectáculo de Gojira, comenzó a mostrar su inconformidad y descontento porque afirmaba que todo este show fue un ritual satánico. Y sí, qué casualidad que tenga que ser una banda de metal para que tengan la estigmatización de que pues es satánico, porque ustedes saben que siempre que se habla de metal, pues las personas siempre terminan asumiendo de que es música para culto al diablo, que es para adorarlo, para idolatrarlo, que no sé qué, que sí sé cuándo, que no ta. O sea, calculemos en serio el nivel que tuvo esta presentación de metal, que pues prácticamente decían que los Juegos Olímpicos en esta inauguración solo le hacía un homenaje al diablo. Bueno, a ver, es más, no voy a ser yo quien explique todo esto, porque, bueno, resulta que la revista Rolling Stone entrevistó al líder de la banda, Joe Duplantier, quien también es el vocalista y uno de los guitarristas de la banda. En esta entrevista, que pues bueno, si ustedes quieren leerla, la pueden encontrar pues traducida al español en Rolling Stone. Y bueno, en esta entrevista habla acerca de todo lo que fue pues el proceso, la preparación, el performance, la actuación, la representación del metal por primera vez en este espacio. O sea, también incluso da cosas curiosas como de, hey, ¿quién eligió la canción? ¿Cómo fue la adaptación? Y de todo eso, que de hecho es muy curioso y chistoso como dentro de toda esta elaboración, no es que Gojira haya tenido como un gran aporte al tema creativo para la elaboración de todo este show. Pero bueno, dejando todo esto de lado, con respecto a los señalamientos de que todo este show fue satánico, entre comillas, Joe Duplantier dijo lo siguiente, abro comillas: no es nada de eso, es historia francesa.
es el encanto francés, ya sabes, gente decapitada, vino tinto y sangre por todas partes. Es romántico, es normal, no hay nada satánico, risas. Francia es un país que hizo una separación entre el Estado y la religión durante la Revolución, y es algo muy importante, muy ligado a los cimientos de la Francia republicana. Lo llamamos laicidad. Es cuando el Estado ya no es religioso, por lo tanto es libre en términos de expresión y simbolismo. Se trata de historia y de hechos. No nos fijamos demasiado en el simbolismo en términos de religión, cierro comillas. De hecho, también algo más que agregar a estas declaraciones que dio el líder de Gojira, pues él también afirma que solamente querían mostrar de qué iba el metal. En conclusión con toda esta nota, amigos, amigas, hay que ser abiertos de mente. Y no hay que crucificar las cosas solo porque no nos parece. Es importante conocer y entender también los contextos, porque así como hay quienes están súper ofendidos tachando esto como pues una inauguración satánica, hay otros que alabaron y disfrutaron, entre esos me incluyo, que disfrutaron el simple hecho de ver ese recordatorio de la tan conocida historia francesa. O sea, verdaderamente es muy interesante todo lo que se vio en todo ese show. Y si ustedes no conocen de la historia de Francia y solo les pareció raro y si les pareció satánico, pues desen una oportunidad para conocer la historia de Francia. Lo mismo con el metal. Al metal no solo lo encasillen como un montón de ruido, explosivos, con referencias a Satanás todo el tiempo. No, también es un género musical, tiene su historia y créanme que toda la comunidad de metaleros vio con orgullo pues lo que fue la presentación de Gojira. Porque, repito, es la primera vez en la historia que en una inauguración de los Juegos Olímpicos pues se le da el espacio a una banda de metal. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con este primer boletín serio. Esperemos sea el primero de muchos para seguirlos informando y de paso indignarlos. Recuerden compartir este boletín serio si les gustó. Y de paso, ya que estamos por aquí, pues ¿por qué no va y se da una pasada a los capítulos de Qué Cosa Seria Trip Trip Trip? Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @quecosaseriatrip. Y pues nada, nos escuchamos en una siguiente ocasión. ¡Chao, chao! Qué cosa seria.